Hola a todos, bienvenidos. Este va a ser uno de mis videos largos respondiendo comentarios. ¿Por qué no hago directos en este canal? Porque no me queda bien improvisar, no se me da, no tengo facilidad. Prefiero tener una lista de temas que más o menos sé lo que voy a responder, tomados de la caja de comentarios, y basar estos videos en eso. Vamos con esto. El autor del cómic en que se basa la película Capitán Disney se hizo muy popular en estos días porque salió a decir que esa película era una porquería y a recomendar que vean La Mujer Maravilla al público. Eh, para empezar, vamos a decir una cosa, esto no es que esta película arruinó una obra maestra del cómic. Capitán Disney no es Mouse, es una historieta que pasó sin pena ni gloria, que la relanzaron creo que como 7 8 veces. Pero bueno, eh, creo que cualquiera siente por sus personajes el suficiente cariño como para no querer verlos en una película como esta. Pero más allá de este comentario gracioso que fue lo que se viralizó, dijo dos cosas interesantes sobre esa película. Uno, que asumieron los realizadores que esta raza extraterrestre, los Kree, son los buenos, porque los Skrull son los malos. Él dice que en los cómics de DC nunca se planteó así. Los Kree son una lacra, los Skrull son otra lacra, y están en guerra entre ellos. No hay un bueno. Eso fue una completa malinterpretación del material original. Y la otra cuestión que plantea es que aborreció el plot twist donde resulta que los Skrull son los buenos y los Kree son los malos. Y dice que no tiene el menor sentido, que arruina por completo ese universo de ficción. Pero, esto lo dijo todo el mundo, pero hace una sugerencia. Dice, ok, vamos a suponer que querían ir por ese lado. Se podía haber hecho algo parecido, pero que quedara bien. Los Skrull son malos, pero hay algunos disidentes. Hay Skrull buenos. Y, por ejemplo, tenemos B Invasión Extraterrestre, la serie de televisión de los 80s, donde había algunos reptiles que estaban en contra de la política genocida de su gobierno. Esto era interesante. ¿Qué pasa? Estas dos cuestiones, estos dos errores, vamos a llamarlos así, son coherentes con una de las reglas de la propaganda nazi que redactó el infame Dr. Goebbels. En todo asunto hay que tener una posición absolutamente unilateral. No puede haber grises en la propaganda fascista. Todo tiene que ser radiantemente blanco o negro como la noche. No puede haber nada en el medio. Entonces, si los Skrull son los malos, los Kree tienen que ser los buenos. Y cuando eso se da vuelta, los Skrull tienen que ser los buenos, los Kree tienen que ser los malos y no puede haber el menor matiz en eso. Además, la figura del disidente implica la responsabilidad del individuo, y esto es lo primero que niega ese tipo de ideologías. Si uno pertenece a una raza mala, no puede ser bueno. Si uno pertenece a un sexo malo, no puede ser bueno. Viceversa, si pertenece a la raza buena, al sexo bueno, no puede ser malo. No porque esas ideologías anulan por completo la responsabilidad del individuo. Uno solo es responsable por lo que hace su raza, por lo que hace su sexo, por lo que hace su grupo religioso y nada más. Como individuo no existe. Entonces, no podía haber reptiles disidentes, no podía haber Skrull buenos dentro de lo malo que son los Skrulls, porque eso iba completamente en contra de esa narrativa. Sobre esta misma película, me he quedado pensando en un asunto. Ok, en este caso, la mentira de cuánto recaudó, que siguen spameándola por ahí, siguen difundiéndola a los medios, a pesar de que ya ha habido 1000 filtraciones de gente que admite haber mentido, que admite haber falsificado los datos. Me llevó a pensar en una cosa esto. ¿Desde cuándo lo vienen haciendo?
O sea, en este caso fue muy alevoso, fue muy grosero. ¿Pero es la primera vez que lo hacen? ¿O nos convendría revisar éxitos anteriores a ver si no son el mismo caso que Capitán Disney? Y señalo el principal sospechoso, Black Panther. ¿Realmente esa película fue la película más exitosa de Marvel? Black Panther, ese bodrio de propaganda racista que, salvo porque se ve, mitad porque está filmada de día, no es mucho mejor que Capitán Disney. ¿Realmente superó a los Avengers? ¿En serio? ¿Cuándo vieron a alguien por la calle con una camiseta de Black Panther? ¿Cuándo vieron a un niño jugar con los juguetes de Black Panther? Quizás han venido mintiendo sobre las recaudaciones de las películas desde hace años y simplemente este año nos dimos cuenta porque se pasaron de rosca, se le fue la mano con esta película. Pero quizás es algo que lo vienen haciendo desde hace años. Sobre este mismo tema, Capitán Disney es una película tan exitosa que ha recaudado más que La Mujer Maravilla. ¡Ah, caramba! La Mujer Maravilla existía. ¿Qué cosa? Estuvimos meses oyendo a esta gente decir que esta era la primera película con una superheroína mujer, o por lo menos la primera película de Marvel con una superheroína mujer, y que esto era un acontecimiento histórico, y nunca había habido películas con superheroínas mujeres o habían sido un rotundo fracaso. Sabían que se habían enterado que la Mujer Maravilla existía. ¿Qué cosa, eh? Cuando les convino decirlo, de repente se acordaron y empezaron a contradecir todo lo que habían estado diciendo durante meses. Como si nada. Es realmente increíble esta gente, cómo funciona su mente. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his balls, then he will understand, but not before that. Hablando de fracasos predecibles, estaba viendo el tráiler de Dora la Exploradora, versión live action, que en realidad no tiene nada que ver con Dora la Exploradora, parece más bien una Tomb Raider adolescente. Y lo curioso es que se ve una película entretenida, se ve una película amable, amena para pasar el rato, para ver en familia, como se decía antiguamente. ¿Por qué meterle con calzador esa referencia a una serie de dibujos animados de los 90s, involuntariamente creepy? ¿Para qué? ¿Realmente esperan que eso aumente las personas que van a ir a verla? ¿En serio? ¿No estarán sobrevalorando el factor nostalgia? Quizás la nostalgia no vende tanto. Y además, ¿quién siente nostalgia por Dora la Exploradora? Yo creo que esta película, si no va a ser un fracaso, por lo menos esa publicidad le va a jugar en contra. Si hubieran hecho una película con la protagonista que se llama Juanita, y la misma trama, el mismo tráiler, todo, quizás les hubiera ido mejor. Yo creo que esta película se va a ver perjudicada por la referencia a Dora la Exploradora, como lo estuvo Chips. Chips es una porquería, pero además se vio perjudicada por ese marketing de la nostalgia. Hay una cuestión que me parece que muchos estudios o muchas agencias de publicidad vinculadas a los estudios confunden. No es lo mismo que haya mucha gente que recuerde algo a tener una base de fans. Este es en parte también la causa del fracaso de Las Cazafantasmas de 2016. También es otra porquería, pero en parte creo que se vio afectada por esto.
Yo recuerdo que en los 80s había una serie de televisión que se llamaba Chips. Como recuerdo que el sarampión todavía no había sido erradicado. No es que sienta nostalgia por ninguna de las dos cosas. Y me parece que muchas veces confunden, en este marketing de la nostalgia, se confunden las dos cosas. Se confunde el que haya mucha gente que recuerda que existieron Chips y que existió el sarampión, con que sientan nostalgia por ello, con que lo quieran de vuelta. Y me parece que Dora la Exploradora live action se va a ver perjudicada por esto. Ben Shapiro dijo que la próxima película de Marvel debería ser un hombre parado frente a la cámara durante 3 horas explicando técnicas de agricultura. Sería tan aburrida como la última, pero por lo menos sería trabajo honesto. La verdad que, ¿saben? Esa película la vi en Port Royal Cinema. Y yo me creí que era una pésima copia lo que estaba viendo. Pero después, no es que la vi 2 veces, Dios me libre y guarde. Quise ver las partes donde no había visto nada. Conseguí una copia mejor. Bueno, vamos a verlos. Vamos a ver en las partes que me perdí. Y ahí me enteré que era así la película. ¿Qué? No he visto una película peor iluminada, salvo películas amateur de estudiantes de cine principiantes filmadas con menos de $1.000 de presupuesto. Nunca vi una película que cueste más de, no digo más de 100 millones, una película que cueste más de $100 con esa calidad de imagen. Es la absoluta falta de profesionalismo. No saben iluminar un set estas personas. En fin. Se estrenó Shazam, o creo que se está estrenando, la vieron algunos críticos, me parece. Vi el tráiler, me pareció entretenida, pero obviamente apuntan a un target adolescente, no voy a ir a verla. Lo que me llamaron la atención de esta película son las críticas favorables que tiene. Que dicen cosas como que, bueno, no es un panfleto de una ideología extremista, no tenés que desprogramar a tus hijos después de verla, como con Capitán Disney, no tenés que salir y explicarle, miren, todo eso es mentira, no solo lo de extraterrestre, todo lo que muestra la película es mentira, el mundo no funciona así, la gente no dice esas cosas. No es una película que te duerma hablando de política, no es una película, tiene un guión coherente, y me recuerda a esos elogios de bromas, como en este restaurante no murió nadie intoxicado desde hace 3 meses, es un boliche tranquilo, el último asesinato fue hace como 1 año. Es increíble lo baja que han puesto la vara películas como Capitán Disney, como Los Últimos Jedi. Para decir que esas películas eran buenas, los críticos no solo tuvieron que poner la vara por el piso, tuvieron que cavar un pozo. Y ahí resulta que cualquier película filmada por gente que sabe filmar una película parece, wow, la película del año. No, es una película de adolescentes superhéroes que aprovechan que parecen adultos para comprar cerveza. A ver, era una película que cuando Hollywood sabían filmar, filmaban una por semana. ¿Qué opino del tráiler del Guasón? Apuestan fuerte, lo cual quiere decir que pueden perder fuerte. Suena a que han llevado al paso siguiente el proceso de desinfantilizar los superhéroes que arranca con Tim Burton. En 1990, 1991, no me acuerdo cuándo es la Batman de Tim Burton. Empiezan a ir hacia un público más adulto, hasta llegar a esta película que parece destinada directamente al público adulto. Yo no me parece una película para ir a ver con niños. De hecho, ni siquiera sé cómo está rankeada. Se ve bastante fuerte. O sea, a ver, todas las películas de superhéroes tienen violencia. Godzilla destruye ciudades. Pero
el tipo de violencia que muestra el tráiler, pandillas golpeando a un desconocido en un subte, esa violencia totalmente realista, precisamente porque es el tipo de violencia que hay en el mundo real, pega mucho más fuerte, aunque objetivamente sea menor. No sé. Phoenix es un actorazo, puede estar a la par de Heath Ledger o Nicholson. Puede ser una película muy interesante. También puede ser un fracaso estrepitoso. Pero veremos qué sale de eso. Algo que me gusta de DC es que DC no tiene un universo. Entonces, como dijo un crítico español, en DC un truño es un truño. Nada más. No afecta como Capitán Disney todo lo que venga después. Porque tenés... cada película es una pieza de un rompecabezas. Y si una pieza es una porquería, te tira abajo todo el rompecabezas. En DC no pasa eso. En DC vino Tim Burton, ok, vamos a hacer Batman, pero no el Batman de la serie de televisión con estos pam, puff. No, vamos a hacer un Batman como el del cómic, oscuro, sórdido. Vamos con eso. Le salió bien en 2 películas. Su proyecto de filmar Gatúbela no tuvo mucho apoyo, quedó suspendido varias veces. Al final se pudrió, Tim Burton dejó trabajar con ellos, con DC. Vamos a volver a... ¿Qué dijeron esto? Vamos a volver al Batman de los 60. Vamos a hacer Batman y Robin. Ay, Dios libre y guarde. Vinieron esos fracasos estrepitosos. Entonces dijeron, ok, volvamos al proyecto de Tim Burton, pero sin Tim Burton. Vamos a hacer Gatúbela. Peor todavía, hizo que Batman y Robin pareciera que era buena. Entonces dijeron, ok, al diablo con todo esto. Vamos a reiniciar Batman con otro director. Y ahí viene la trilogía de Christopher Nolan, que tiene sus altos y sus bajos. La tercera, sobre todo, no parece estar a la par de las otras. Pero ok, creo que es de lo mejor que se ha hecho con Batman. El Guasón se robó la película. Ok, vamos a hacer una película del Guasón. Vino Escuadrón Suicida, otro truño. Ok, no funcionó. Reiniciemos al Guasón. Y ahí viene esta película. Entonces, los fracasos, los errores, se barren, se sigue adelante. En cambio, Marvel tiene que estar tratando de ver cómo acomoda el truño a lo que venga. No puede decir, ok, Capitán Disney fue una pésima idea, al diablo, sigamos con otra cosa. Porque no funciona así el universo de Marvel. Y esto fue quizás una mejor estrategia a corto plazo. Porque es como el famoso final colgado en el barranco. Te obliga a ir a ver la próxima película a ver cómo sigue. DC no tiene eso. Pero también creo que a largo plazo les está jugando en contra. Por otra parte, esto de que cada película existe en sí misma te permite hacer en un mismo año películas como Shazam y El Guasón. Una muy hop, muy alegre, muy para un público juvenil, muy divertida, y la otra sórdida, oscura, que ya casi parece cine de autor. Te permite hacer películas muy distintas entre sí para públicos diferentes. Me han pedido mi opinión sobre el salseo entre 3 youtubers españoles que se ha producido estos últimos días, estas últimas semanas. Trato de no meterme en esos asuntos. De estos 3, de una vi 2 videos, vi para dónde iba, no me suscribí. De otro me suscribí hasta que pesqué para dónde iba y me desuscribí. Y al tercero tenía el gusto de no conocerlo. Lo que quiero comentar es algo lateral a esto. No, me caen mal todos. No voy a opinar sobre... No voy a defender a fulano en contra de Mengano. Lo que voy a decir es una cosa. No, existe algo que se llama disidencia controlada, que es una estrategia que la menciona Sun Tzu en El arte de la guerra, que consiste en que, ok, no podemos evitar que algo exista, sabemos que va a existir, entonces ¿qué hacemos? Lo creamos nosotros. Y de ese modo,
lo controlamos. Entonces, tenemos un enemigo, pero el enemigo en realidad es un farsante, lo controlamos nosotros. Eso se llama la disidencia controlada. En nuestra época de guerra cultural se está volviendo algo increíblemente frecuente. Ahora bien, no siempre un farsante tiene una cuenta de Twitter con 20 seguidores donde dice en privado blanco, mientras en su canal de YouTube con 1 millón de seguidores dice negro. Mitad porque van quedando pocos que sean tan estúpidos como para creer que en internet hay algo privado. Y si lo hace, no siempre hay un delator, un ortiva, un buche, un estómago resfriado, un lengua de trapo que lo delate, que tome eso que le dijeron en privado y lo haga público. No siempre pasa esto. Tenemos que aprender a reconocer a la disidencia controlada desde su canal de 1 millón de suscriptores. Y tiene rasgos que son típicos. Adopta el pseudo disidente un discurso que parece racional, sensato. Habla de la moderación, defiende la tolerancia, la libertad de expresión, es pacifista, todo lo cual podemos estar o no de acuerdo, pero suena bien, suena razonable. Ok, adopta estos valores de aspecto imparcial. Ok, yo defiendo A, pero no todo el que defienda A es de los míos y no todo el que esté en contra de A es mi enemigo. Podemos hablar, podemos debatir como gente civilizada. Todo esto suena muy bien. Hasta que empezamos a ver en la práctica que el rechazo de los extremismos. Por ejemplo, rechaza los extremismos el disidente cultural. Ok, los extremistas nunca son simpáticos, o sea, incluso los nuestros. Los extremistas de nuestras ideas no nos caen simpáticos. Pero nos damos cuenta que todo el que está de su bando le parece extremista. Le parece intolerante, le parece que, bueno, tiene que moderarse un poco. Está bien, pero tiene que reconocer la libertad de expresión de los adversarios. La violencia nunca trajo nada bueno, conviene ser pacifista, prefiero los medios pacíficos, lo cual por otra parte es falso. En toda la historia de la humanidad, lo único que se ha opuesto con éxito a la violencia organizada es la violencia organizada. Y quien diga lo contrario no ha leído un libro de historia en su vida. Pero, ok, puedo no estar de acuerdo con el pacifismo, pero lo respeto. Me parece el sincero pacifismo. Nos damos cuenta de que siempre se dirigen esas críticas al extremismo a su bando, incluso a los menos extremos, a los más moderados. De a poquito va corriendo la vara y todos los que defienden sus ideas son extremistas nazis, intolerantes, radicales que conviene marginar. Y en cambio los de las ideas contrarias nunca le parecen extremistas. Bueno, sí, pero no hay que tomárselo tan así, ok. Quieren hacer jabón al 80% de la humanidad, pero bueno, no, peores son los extremistas. A ver, si esos no son extremistas. Así funciona el disidente controlado. Y conviene, hay que aprender a reconocerlo desde su canal de YouTube, porque no siempre va a haber un delator que muestre lo que habla en privado, y no siempre en privado va a hablar, se va a ir de boca. Sobre que la corrección política no puede ser divertida, me han dicho que las películas que parodian la corrección política sí son divertidas, sí, pero no son corrección política. Además, la corrección política actualmente ha pasado el límite de lo parodiable. ¿Cómo exageramos la corrección política actual? ¿Cómo caricaturizar es exagerar? Si a mí yo tengo la nariz grande. Si un caricaturista me dibuja, me va a dibujar con la nariz grande, pero no con el tamaño real. Me va a dibujar con una nariz más grande que mi cabeza. Eso es el caricaturista. Ahora bien,
Hay personas que vienen caricaturizadas de fábrica, hay ideas que vienen caricaturizadas de fábrica. Que, por ejemplo, en Estados Unidos los SJW hicieron que se sancione hicieron que las redes sociales como YouTube prohibieran la palabra black, negro, porque era un insulto racista. Ok, YouTube les hizo caso y dio de baja todas las páginas de Black Lives Matter, que tiene la palabra negro en el nombre. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Dijeron, no, qué metida de pata, vamos a dar marcha atrás con esta medida. No, acusaron a YouTube por la regla que ellos le habían pedido que aplique, lo acusaron de ser racista. ¿Cómo satirizás a esos tipos? ¿Cómo los parodiás? ¿Cómo haces? A ver, si Black Lives Matter no estuviera totalmente controlada por hombres blancos heterosexuales como lo está, yo los pondría de ejemplo como prueba irrefutable de la inferioridad de los negros. ¿Cómo parodias a esos idiotas? Me piden recomendaciones de libros acerca del cine. Desde una perspectiva filosófica, desde una visión analítica del cine, Las estrellas del cine de Edgar Morin, donde describe cómo funciona el Star System y habla del éxito de Chaplin, de James Dean. Está muy interesante, es un librito muy breve, muy denso, muy claro. Últimamente Disney está abandonando el Star System, pero como sea, Disney, bueno, prácticamente se ha vuelto sinónimo de Hollywood. Hollywood está abandonando el Star System, pero conviene entender lo que fue el Star System y ese libro es estupendo. ¿Qué opino del libro y las películas Los hombres que no amaban a las mujeres? Porque puse en 7 personajes cliché que amo, puse a Liz Salander como ejemplo del detective amateur. Primero, no me gustó en lo más mínimo. No leí el libro, vi la película. Me pareció policial, muy mediocre. No entendía el éxito de esa película. ¿Por qué? Porque no hay... El villano no tiene una motivación clara, interesante. Es un loco que odia a las mujeres, como dice el título. Ok, ¿y cómo lo descubren los detectives a este tipo? No, incluso en el policial americano, el asesino serial, que tampoco es un personaje que me interese mucho, por lo menos tiene una lógica. Es una lógica demencial, pero tiene una lógica. Este criminal que actúa siguiendo un método, repitiendo ciertos rituales, tiene una lógica que el detective puede analizar. Un detective convertido en una especie de psicoanalista freudiano puede analizar, entender, interpretar y capturar al asesino. La mejor versión del policial me parece a mí que es el policial inglés, donde el criminal es tan racional como el detective. ¿Y qué pasa con esta película, con este criminal que está tan loco que no tiene ninguna lógica lo que hace? Que no se lo puede detectar por el procedimiento típico del género policial. No puede reconstruirse lógicamente sus comportamientos, las pistas que dejó y llegar a él. Entonces, se lo encuentra de otra forma, con fragmentos de escritura que dejó desparramados por ahí, con videos de archivo, con fotos viejas. Entonces, esta detectiva amateur que tiene la visión, la memoria fotográfica que no existe más que en el cine, va reconstruyendo esas pistas que aparentemente no tienen ningún sentido y se parece un poco a un canal de conspiraciones de YouTube. El modo en que llega a descubrir a este asesino, que no tiene el menor sentido, como no tienen el menor sentido la mayoría de las conspiraciones que inventan youtubers que viven del misterio, pero
que coinciden con esas pistas que dejó, con esa filmación, con esa foto, con ese papel de servilleta. Entonces, ahí empecé a entender por qué funcionó. Porque esta novela está destinada a un público muy visual, a un público que está acostumbrado a las imágenes, a pensar en imágenes, mientras que Sherlock Holmes es propio de una sociedad hiperlógica, de una sociedad hiperracionalista. Por eso creo que pegó. Francamente, no me llegó. No, soy muy del policial clásico yo. Me gustan los misterios del padre Brown, son mis favoritos. Son dentro del género policial. No sé si ha tenido alguna adaptación digna. Había un personaje plagiado, el padre Dowling creo que se llamaba, que era el padre Brown con otro nombre y otros misterios. Ese estaba bastante interesante. Luis Andrashnik, creo que se dice, me deja un comentario sobre computación y ajedrez, y lo dejo en la caja de descripción entero el comentario, pues sabe mucho más que yo del tema. Sobre el video de Alpha Zero, quiero decir una cosa, y Alpha Zero contra Stockfish. Cuando subí ese video no me imaginé que iba a ser uno de los videos más vistos del canal, es casi una video reacción. Y quizás en algún momento, ahora me he informado mejor sobre ese tema, quizás en algún momento suba para compensar un poco los patinazos que tiene ese video. Subo un video explicando cuál es la diferencia entre la fuerza bruta de cálculo que usa Stockfish y entre los algoritmos que usa Stockfish y las redes neuronales que usa Alpha Zero, para mostrar por qué juegan tan distintos estas computadoras, incluso con una potencia similar, como ha sido el último match, donde jugaron con la misma computadora, con el mismo hardware de base, y sin embargo Alpha Zero juega mejor. No tanto mejor como en el primer match, pero juega mejor. Y además tiene otro estilo muy distinto. Una partida de Stockfish o de cualquier programa similar tiene un estilo muy propio. Están las llamadas jugadas de computadora, que son jugadas típicas de las computadoras. En cambio, si me muestran una partida de Alpha Zero, que yo no sé qué es de Alpha Zero, y me dicen que es de Bobby Fischer, me lo creo. Es mucho más humano el estilo de juego. Por ahí lo expliqué en detalle esto en un video. Me parece que eso es una cuenta pendiente que tengo. Me han pedido que hable del lenguaje inclusivo. Tengo pensado un video sobre los pseudolenguajes, que va a incluir el tema del llamado lenguaje inclusivo. Creo que todas estas pseudolenguas, el lenguaje inclusivo, el casticismo, etcétera, etcétera, se derivan de una misma concepción errónea del lenguaje. Se derivan de una idea errónea acerca de lo que es el lenguaje. La visión del lenguaje como un código, como un código secreto, como una clave, y no lo es. El lenguaje es otra cosa distinta. Me han dicho que los anti-SJW, Anti-Social Justice Warriors, se han vuelto tan paranoicos como los SJW, estoy de acuerdo. Y noto otra cosa, algunos están empezando a profesionalizar, están empezando a trabajar de indignados profesionales. O sea, se están volviendo el hambre y las ganas de comer. Una paradoja de nuestra época es que cuando cae la Unión Soviética parecía ser que el marxismo había desaparecido para siempre, y hablando de cosas que nadie extraña, de la civilización occidental. Parecía que era una cosa que había quedado en el pasado, y que si bien había comunistas, como sigue habiendo nazis 70 años después de que cayó parecían personajes pintorescos que ya hasta empezaban a caer simpáticos de tan anacrónicos, tan ridículos que eran. Y ocurre algo totalmente imprevisto y desconcertante. El marxismo reaparece del lugar menos esperado. Aparece de la clase alta. ¿What?
aparece en instituciones y ámbitos donde lo último que esperábamos encontrar era un marxista, empezando por el Estado alemán. Disney, la ONU. ¿Qué pasó acá? Las universidades norteamericanas como Yale, las universidades de clase alta. ¿Qué? ¿Cómo diablos captaron a estos tipos? Acá creo que hay que entender cómo funciona el liberalismo económico. La sociedad de consumo se presentó al principio con una máscara inocente. Parecía ser el deseo de una vida confortable pagada con un trabajo honesto. ¿Quién podía criticar eso? Entonces estaban estas familias que tenían sus electrodomésticos, su televisor, y todos eran felices consumiendo viviendo confortablemente gracias a lo que ganaban con su trabajo. Ok. El problema es que eso encubría la verdadera naturaleza del consumo. El consumo no es algo que añada confort a la vida familiar, es un estilo de vida en sí mismo. Y esto lo decían los propagandistas de la década del 50, cuando se promociona a gran escala el consumismo, lo tenían perfectamente claro esto. Era un estilo de vida completamente distinto, destructor, entre otras cosas, de la familia. ¿Y qué pasa? Se empieza a crear una especie de adicción. Quiere más, y más, y más, y más. Porque estos objetos de consumo, dado que el consumismo es neurótico en esencia, nunca satisfacen el deseo. Porque en realidad el producto que te venden no es lo que deseas realmente. Y por eso existe la publicidad. La publicidad existe para crear un deseo, por ejemplo un deseo sexual, y llevarlo a otra cuestión. Entonces, crea una especie de adicción, un deseo de tenerlo todo, y como todo se puede comprar, vamos a comprarlo todo. Rematan el Electro de Elvis al morir. Ya me lo compré, lo tengo en la biblioteca. ¿Qué más se puede comprar? Vamos a comprar seres humanos. Ok, y esto actualmente la esclavitud está legalizada, de hecho. Aunque de hecho se usan expresiones como alquiler de vientre, donde no se disimula en lo más mínimo el carácter esclavista de esas instituciones. Vamos a comprar gente. Vamos a comprar armas, vamos a comprar esto, ok, ¿qué falta? ¿Hay algo que no se pueda? ¿Hay algo que no esté en venta? ¿Hay algo que... Ya compré gente, ya me compré el Electro de Elvis al morir, ya me compré armas de guerra y amenazo gente por internet mostrándolas. Ya tengo todo. ¿Qué falta? ¿Cuál es el producto de consumo último? El último objeto de consumo, el marxismo. Soy tan capitalista que voy a comprarme el marxismo. Esta es la extrañísima lógica de este resurgimiento del marxismo en la clase alta. Tenemos, por ejemplo, estos youtubers marxistas que hicieron una quema de libros en su canal y la mostraron por su canal, aclarando que habían comprado todos los libros que iban a quemar, con lágrimas en los ojos. O sea, hacían cosas típicas haciendo las cosas que han hecho siempre, quemar libros y dar discursos sobre lo importante que son los libros y la libertad de expresión mientras lo queman. No sea un marxista típico. Pero lo tuvo que comprar. No entraron pateándole la puerta a nadie a la casa y le quemaron la biblioteca. Los tuvieron que pagar ellos. O sea, aparece el marxismo como producto de consumo. Y esta es la consecuencia última del capitalismo y la locura del capitalismo. El capitalismo, un régimen donde todo está a la venta, también tiene que estar a la venta la destrucción del capitalismo. Es un sistema suicida. ¿Sirve aprender de la historia? No.
En el sentido en que se usa esta expresión, no. Sirve conocer la historia. Conviene tener un sentido histórico. Porque, por ejemplo, alguien nos dice, en El Salvador se suicidan tantas personas por año. Ok. ¿Cuántas se suicidaban hace 10 años? ¿Cuántas hace 20? ¿Hacia dónde va la tendencia? Un dato estadístico no nos dice nada si no tenemos una proyección al pasado. Y para eso es útil saber historia. Ahora, en el sentido de no volver a repetir los errores del pasado, no sirve. Las personas mejor informadas del mundo pueden repetir las calamidades del pasado, y además, incluso cuando se presentaron por primera vez, su carácter calamitoso era tan claro que no hacía falta tener un precedente. En ese sentido no es útil. Y basta ver que California hoy en día, las personas mejor informadas del mundo acerca de lo que fue el comunismo, votaron a este Partido Comunista 2.0, que son los demócratas. Y ahí estamos viendo la economía arruinada, crisis de vivienda, resurgimiento de enfermedades de la Edad Media. Un país socialista en lo que era, creo que el tercer o cuarto estado más próspero de Estados Unidos. ¿Qué pienso del artículo 13? No sé, vamos a ver los efectos de esto. Yo creo que todo este asunto, tampoco estoy a favor, como he visto algunos videos muy minoritarios de youtubers que dicen, ok, a mí me parece que esto está bien. Fernando Fuentes Pinzón del Picalibro, por ejemplo. La mayoría me parece que se va al otro extremo del se viene el fin del mundo, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados. No sé. Yo creo que esto se incluye dentro de esta guerra fría que hay entre Estados Unidos y Alemania. Y el término lo usó un parlamentario británico en el Parlamento Europeo, no estoy exagerando. Usó el término Guerra Fría para referirse a su situación con Alemania. Yo creo que se incluye dentro de este contexto. No le gusta a la Unión Europea que millones de personas en Europa se estén conectando a sitios web que tienen su sede en Estados Unidos. O sea, es una pelea por ver quién censura nuestros canales, y francamente no estoy muy interesado en tomar parte en este asunto. La tecnología no es ni buena ni mala, los actos humanos son buenos o malos. Sí, pero la tecnología es un acto humano. La tecnología no es algo que cayó del cielo. La tecnología es una acción humana y por lo tanto es buena o mala. La tecnología no es neutral. Zootopia es acerca de racismo. Alguien me preguntó esto porque yo dije eso en esa película. Acerca de esa película. Es ambigua. Han tenido cuidado de no ir directamente a decir esto es una fábula acerca del racismo. Y le fue más o menos, porque en realidad, a ver, los zorros, la heladería donde no aceptan zorros tiene un aire cincuentoso, muy cuidado. Los zorros escuchan rap, hip hop, pintan graffiti en sus camionetas. O sea, más o menos la idea es así. Si nadie pregunta, los zorros son negros. Pero si alguien pregunta, no. No, esto es una fábula acerca de intolerancia, de prejuicios, no tiene nada que ver con el racismo, no trata de sexismo, de racismo, de nada. Es sobre prejuicios. Ahora, si nadie pregunta, los zorros son negros. Creo que así funciona esta película. Y está llena de esas ambigüedades. El tema de la ideología del género, con el zorro que dice que quiere ser elefante. Ok, si en Zootopia cada uno puede ser lo que quiera, ¿por qué yo no puedo ser un elefante? Y ok, la referencia a la ideología del género es obvia. Ahora,
¿Se están burlando de la ideología de género o están diciendo que un zorro puede ser un elefante? Si, si se autopercibe como elefante. O sea, está cada punto de esa película parece tener un mensaje claro, parece estar diciendo algo, pero está cuidadosamente elaborado para ser extraordinariamente ambiguo. De hecho, hay un solo mensaje claro, un mensaje político claro en esa película. La libertad de expresión es peligrosa. Eso es lo único que dicen con claridad. Eh, Está este discurso improvisado que causa un caos social. O sea, hay que tener cuidado con a quién le damos un micrófono para que hable. Es el único mensaje político claro de esa película. Todo lo demás está deliberadamente construido para ser extraordinariamente ambiguo. Se ha puesto de moda pedirle disculpas a países de Europa por hechos que ocurrieron quizás hace siglos, exceptuando a Alemania, que no tiene en su historia nada de lo que deba arrepentirse. Específicamente se la han tomado de punto con España. Hasta los musulmanes le piden disculpas por los malos modales con los que los echaron de su territorio. Y tienen razón, che, qué gente. No se puede invadir su país en paz que se ponen a tirarle tiros. Qué gente mal llevada estos españoles. Y la cumbre del ridículo es el presidente de México, que me dio vergüenza ajena hasta cierto punto como latinoamericano. Sobre este punto quería comentar una cosa. De todos estos ataques contra la civilización occidental, contra España, contra el hombre blanco, que están tan de modas, yo creo que ocurre algo parecido como cuando un jugador de fútbol 5 amateur con problemas de sobrepeso va a una cancha en Argentina y le grita fracasado al jugador de primera que estuvo una sola temporada en Europa y se volvió. ¡Fracasado! Ese tipo le grita fracasado al jugador de primera. Y yo creo que esto se debe a que es tan abismal la diferencia entre esos dos futbolistas que no lo percibe como un colega. Lo está viendo como un jugador de fútbol americano puede cuestionar a una bailarina de ballet. No lo está viendo como gente que se dedica a lo mismo. Y yo creo que todo este repudio, este ataque a la civilización occidental por parte de gente que defiende de otras supuestas civilizaciones, parten de esa misma lógica. Es tan abismal la diferencia, es tan abrumadora la superioridad de la civilización occidental moderna, construida desde su cimiento por hombres blancos, cuya sangre corre muy orgullosamente por mis venas, que son como ese gordo, el gordito que le grita fracasado al jugador de primera. Es tan abismal la diferencia que no se les ocurre compararse. Y ahí vienen sus ataques. No se dan cuenta estas personas como este presidente de México que deberían juzgar a la cultura que está defendiendo con la misma vara. No se le cruza por la cabeza. Es tan enorme la diferencia que no se le ocurre. He visto Bird Box y había hecho un video contando Bird Box sin haberla visto. Y me dijeron que haga un video, que la vea y haga un video. Los odio. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Quiero detenerme en algo que no acerté en las predicciones que hice. Yo dije que esta película se iba a usar el cliché de la reina. Es decir, los monstruos, los extraterrestres tienen un punto débil, absurdamente obvio, absurdamente débil, y Sandra Bullock lo descubre y salva al mundo con eso. No. Lo que ocurre es más extraño.
A ver, una película de zombies, Bird Box es una película de zombies, aunque no haya zombies, tiene 3 o 4 fases típicas. Primero, los personajes están confundidos, no captan la naturaleza de la amenaza, no captan lo que está pasando, es el caos, es la confusión. Segundo, segunda bloque, el problema son los zombies. Los sobrevivientes están tratando de sobrevivir y el problema son los zombies. Tercero, cuando aprenden a controlar a los zombies, encuentran un refugio inexpugnable, forman una milicia, lo que sea, los zombies dejan de ser el problema y el problema pasan a ser los humanos. Esa es la tercera fase. Finalmente, la película puede terminar ahí, pero si no, si tiene un final feliz, los sobrevivientes empiezan a reconstruir lo que quedó del mundo, se dejan de pelear entre humanos, los zombies ya no son un problema o han sido exterminados, y de las cenizas resurge la civilización y crean una civilización, una sociedad con aire utópico. Ok, este es el esquema típico. Bird Box pasa de la confusión, empieza como una película típica de zombies, pasa de la confusión a el problema son los humanos. De la confusión pasan a encontrar un refugio y ahí el problema son los humanos. Y el personaje de John Malkovich, es increíble lo mal que actúa John Malkovich en esta película, por cierto. No se nota que no estaba motivado en lo más mínimo, estaba ahí, está con cara de estoy esperando que me den mi cheque, así me voy. A diferencia de Sandra Bullock sí muestra compromiso actoral. Decía, este personaje que todo el mundo lo ve como el villano y lo están basureando todo el tiempo, a pesar de que es el único que tiene un poquito de cabeza, no mucha, pero por comparación parece el Albert Einstein del grupo. Y le salva el culo a estos idiotas 3 o 4 veces, cosa que nunca le agradecen y lo siguen tratando como la lacra del grupo, hasta que finalmente se logran deshacer de John Malkovich y del resto de los malvados hombres blancos que amenazaban a este grupo, y se van a un refugio y empiezan a reconstruir la sociedad utópica. Y en esta sociedad maravillosa donde todo el mundo es amable y sonríe, y no hay ningún hombre blanco y todos son felices y empiezan a reconstruir su sociedad utópica y sabemos que todos van a ser felices para siempre. O no. O quedó algo en el tintero. ¿No hay algún problema que se le olvidó resolver a esta película? ¿Pero ya tapiaste la puerta? ¿Para qué? A los zombies, no. El comportamiento de estos personajes me recordó mucho a cierto comportamiento patológico que es propio de las personas abusadas, de los niños abusados de distintas formas, que es la incapacidad para defenderse. En algún libro de psicología del ajedrez vi partidas de niños abusados donde esquivan los ataques del rival, se mueven de un lado para otro, pero nunca contraatacan. Nunca se defienden contraatacando. Incluso estando en una situación en que hay una pieza dándole jaque y la única jugada válida es comer la pieza que está amenazando a su rey, no la encuentran. Creen que es jaque mate. Este mismo comportamiento lo noto en los personajes de esta película. Nunca se defienden, nunca contraatacan. No odian a los agresores. Asumen que están ahí. Es así. Y realmente es alarmante, sobre todo una película que parece haber tenido un éxito moderado, pero éxito. Es realmente extraño. Mientras estaba comprando en el chino, estaba puesta la radio y estaban entrevistando al autor de cierto libro sobre la historia del punk rock en Argentina. No es un tema que suene muy interesante el libro, pero además no sé cómo se llama el libro. Pero dejó algo que me resultó interesante esta persona, el autor. Contó que el punk rock
fue en Inglaterra un fenómeno de las clases bajas, un fenómeno de marginales. Pero lo trajo a la Argentina un joven de clase alta. ¿Por qué? Porque era el hijo de un empresario de no sé qué que tenía que hacer viajes de negocios a Londres y se lo llevó al mocoso este de turista. Y el mocoso turista empezó a vagabundear por Londres, se metió en algún recital de rock y ahí encontró lo que era el punk rock. Entonces, de vuelta a Buenos Aires, dijo, voy a armar mi propia banda de punk rock. Y así creó la primera banda, que eran todos muchachones de clase alta. Y tocando estos muchachones de clase alta de Buenos Aires, la música de los desempleados de la crisis del petróleo en Londres. Y esto me pareció que tiene esta anécdota tiene una estructura más interesante que lo que está contando. ¿Qué me importa a mí cómo llegó el punk rock a la Argentina? Lo que es interesante es esta estructura. Tenemos en los países de primer mundo clases alta y clase baja. Tenemos fenómenos culturales de clase alta y fenómenos culturales de clase baja. Los turistas del tercer mundo, que son, si viajan asiduamente y hablan el idioma de estos países del primer mundo, es esperable que sean gente de clase alta. Y traen las tendencias culturales de la clase baja. Esto me parece que es, hola, ¿qué tal? El tercer mundo, mucho gusto. Me parece que esta estructura conviene abstraerla de este caso totalmente irrelevante que no le importa a nadie, para entender otros fenómenos más importantes que han marcado con mucho más peso nuestra historia que no el punk rock. Y cito, creo que el que me parece el ejemplo más cercano a este, Sarmiento y compañía, Alberdi y todos esos autores de la generación de 1880. Creo que fueron un fenómeno muy parecido a esto, estructuralmente. Me han dicho que durante la ley seca sí hubo un aumento de crimen. Sí, no es tan simple como yo lo dije esto, como que nunca hubo menos crimen que durante la ley seca. Lo que debía haber dicho es que no se ve en las estadísticas que la ley seca haya influenciado en lo más mínimo el crimen. Esto es lo que debí decir. Hay una tendencia a la alza que venía de antes, tiene que ver con la formación de las grandes ciudades y sigue después de la abolición de la ley seca. Hay una caída durante la Segunda Guerra de Corea, inicio de la Guerra Fría, y esto suena extraño, pero en tiempos de guerra el crimen cae, contrario a la intuición que esto suene, pero es algo que se ha visto. Crece en los 60 de nuevo el crimen de modo exponencial, probablemente por dos factores: la difusión de otras drogas además del alcohol, de nuevas drogas, y la legalización virtual del infanticidio en 1965, legalizada completamente en 1973. Esto en todos los países donde se han tomado medidas legales similares se ve el mismo fenómeno, un aumento exponencial del crimen en los próximos 2 o 3 años. Y nueva caída en los 90s, coincidiendo con las políticas antidrogas masivas de la administración Clinton. O sea, vemos que hay una correlación entre el consumo de estupefacientes y el crimen, pero no entre la prohibición y el crimen. Y los años de la ley seca, vemos que la línea de crecimiento del crimen que había comenzado a principios del siglo sigue hasta 1938 por ahí, y ahí hay una abrupta caída. O sea, lo que dije es incorrecto. Sí hubo épocas con menos crimen que durante la ley seca, y la época de la ley seca fue una época de crimen elevado, pero no se ve que esa ley haya afectado en lo más mínimo
haya afectado en lo más mínimo la criminalidad en Estados Unidos. Me han preguntado cuál es la verdadera definición de machismo, porque se han dado cuenta que ese término se usa de modo arbitrario y no significa nada. No significa nada, esa es la verdadera definición de machismo y de la de cualquier otro término de propaganda. Racismo, discurso de odio, no significan nada, esta es la verdadera definición. Y como no significan nada, se les puede hacer significar cualquier cosa. No hay que confundir una terminología de propaganda con una terminología científico-filosófica. Esta última se propone explicar el mundo. La primera se propone no mostrar el mundo. Se propone imponerle un mundo falso sobre la realidad para cubrir esta. Cumplen funciones opuestas y por tanto son términos completamente incomparables. La definición científica es obvia y precisa. Un insecto es un animal invertebrado con 6 patas. Punto. Entonces, vemos una araña, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este animal tiene 8 patas, por lo tanto no es un insecto. No podemos hacer lo mismo con las definiciones, con los términos de propaganda, porque los términos de propaganda no tienen definiciones. Y cuando uno parece tener una definición, es una pseudo definición. Por ejemplo, el feminismo es la ideología que busca la igualdad entre los sexos. Eso es propaganda también. ¿Por qué? Porque esa definición no es manejada como una definición científica. Ok, esto es el feminismo. Ok, ¿este partido qué propone? Leyes distintas para ambos sexos, por lo tanto no es feminista. No se usa así. Esa pseudo definición cumple una función completamente distinta a la de una definición científica. Yendo al grano, no hay que confundir, no hay que tratar a los términos de propaganda como si fuesen términos científicos. Este es el gran asunto. Por otra parte, son interesantes algunas de estas palabras que no significan nada. Pero son interesantes por cómo suenan. Discurso de odio. Intolerancia. A ver, ¿no hay cosas que sean odiosas en este mundo? ¿No hay cosas que no deban ser toleradas? Que supongamos que yo considere la tolerancia una virtud, lo cual no es el caso. Pero bueno, mucha gente considera que la tolerancia es una virtud, yo no. Pero a estas personas que dicen, bueno, la tolerancia es una virtud, uno les puede preguntar, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿se debe tolerar todo? ¿No hay cosas que no deban ser toleradas? Y creo que cualquier persona en su sano juicio va a responder que no, que hay cosas que son intolerables. Hay cosas que deben ser odiadas. Y es curioso esto de rechazar el discurso de odio, de rechazar la intolerancia, sin mencionar odio a qué, intolerancia a qué. Y ok, quizás estoy tratando estos términos como si significaran algo que no significan. No es que signifiquen otra cosa, no significan nada. Pero son expresiones interesantes, por lo que delatan de las personas que las usan. Comenté que los pañuelos de colores son signos esencialmente fascistas porque no pueden ser personalizados. Son mensajes en código. Uno tiene que saber lo que significan para entenderlo. Un pañuelo de colores no es un pin. El pin puede usarlo un individuo y puede ser el único individuo que está usando ese pin. Y me han dicho si no ocurre lo mismo con las banderas, especialmente con las banderas de los países. Quizás, en cierto sentido, una bandera sería un pañuelo grandote. Y me parece que tiene razón, que tiene algo, participa en las banderas en parte de esta misma lógica, porque tenemos estas tiras de colores que uno tiene que saber lo que significan, y en algunos casos, como la bandera argentina, no significan nada, o tuvieron un sentido en un momento histórico, y actualmente no significan nada, son los colores
que identifican un país nomás. Hubo en el periodo entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia, entre 1810 y 1816, hubo dos partidos, los blancos y los celestes, y cuando se declara la independencia se hace la bandera celeste y blanca. O sea, como diciendo, dejémonos de hinchar la pelota, somos todo lo mismo. Tuvo un sentido en ese momento. Hoy en día son los colores que identifican al país y nada más. Pero no es el caso de otras banderas, y especialmente de las naciones nuevas, donde tenemos estos colores que tienen un significado preciso, un simbolismo, y uno tiene que saberlo. Por otra parte, existen las banderas pines. Una bandera que dice orden y progreso. Ok, a estos tipos les gusta el orden y el progreso. Son gente que simpatiza con las ideas de la Ilustración. Una bandera que tiene el escudo de una casa real, como España. Esto es una monarquía, al menos nominalmente. Esas son banderas pines. Son banderas que uno no necesita saber lo que significan para entenderlas. Pero sí, son un poco pañuelos de colores las banderas. El tema del racismo es mucho más complejo de lo que se suele creer y de lo que parece a primera vista. No es una cuestión de, bueno, hay que ser más tolerante, no importa de qué color tenga la piel una persona, todos vamos a ser más felices si vivimos en paz. El racismo es un fenómeno más complejo de lo que parece a simple vista. Para empezar, no es algo que haya existido siempre y en todas partes, como se suele creer. El racismo es un fenómeno de la Edad Moderna y hubo precedentes en otras civilizaciones en circunstancias parecidas. Las ideas de la casta, de la raza, suelen aparecer en la decadencia de sociedades de tipo patriarcal, donde saber quién era hijo de quién era un asunto muy importante, pero en algún momento se volvió materialmente imposible. Eso, ejemplo, Alemania después de la guerra del 14, donde nadie tenía la menor idea de quién era hijo, de quién era su padre. Ahí aparecen estas ideas con fuerza. ¿Y por qué? Porque conserva la idea de la raza, conserva la idea de la descendencia, de la sangre, pero lo hace referido a un conjunto amplio. O sea, la idea es, nosotros somos como los caballos de carrera. No importa quién está cruzado con quién, lo que importa es que se mantenga la raza. Esta es la idea. Por eso este culto a los antepasados, como por ejemplo en la sociedad grecorromana, se transforma en culto a la raza en épocas de crisis. Por ejemplo, en los años que siguen a la guerra del Peloponeso. Esto lo encontramos siempre. En la civilización moderna, esto se fusionó, esta tendencia, adquirió un tinte religioso que no había tenido nunca, de la mano de la religión calvinista, del puritanismo y afines. ¿Por qué? Esta religión predica que nosotros nacemos predestinados al cielo o al infierno. O sea, no nos ganamos el cielo como en el catolicismo, ni nos merecemos el infierno. Hay un Dios tirano que dijo, vos me está gustando para ir al cielo, vos me está gustando para ir al infierno. Y punto. Es omnipotente, hace lo que quiere. Sin embargo, ese Dios tirano de Calvino marcó a los que estaban destinados al cielo y marcó a los que estaban destinados al infierno. En la religión oficial esto señalan dos indicios de predestinación: la virtud y la riqueza. La virtud no es la causa de que uno vaya al cielo en esa religión. La virtud es el signo de que está predestinado al cielo. Y lo mismo la riqueza. La riqueza es una especie de muestra por adelantado del cielo. Ok, ya que te vas a ir al cielo, te doy un cachito de cielo en la tierra, que eso es la riqueza. Viceversa,
la maldad y la pobreza son los signos con los que están marcados, los que están predestinados, los que están destinados previamente al infierno. ¿Y qué pasa? Que son indicios muy poco confiables. Entonces, los adeptos a esa religión se pusieron a buscar si no habría otros, por su cuenta. Se pusieron, ok, la virtud, qué sé yo, si yo soy bueno o malo. La riqueza, bueno, por ahí soy rico, pero he visto tanta gente que tenía más que yo terminar viviendo bajo un puente o viceversa. No son indicios confiables. ¿No habrá un indicio más claro con el que uno nazca y muera? Y encontraron dos, el sexo y el color. Y ahí es donde aparecen estas ideas que después van a adoptar en el siglo XIX con la pseudociencia de la teoría racial, van a adoptar un barniz científico, naturalista. Pero son en esencia ideas surgidas de una secta fanática, de fanáticos religiosos. ¿Qué pasa con estas ideas de teología amateur? Que las organizaciones protestantes primero las rechazan, pero como se habían calado tan fuerte, dicen, ok, vamos a usar la menos virulenta de estas ideas para rechazar la más virulenta. Rechazaron el sexo como criterio de predestinación al infierno. Todas las mujeres se iban al infierno, todos los hombres al cielo. Lo rechazaron como indicio porque sabían que era totalmente disolvente socialmente, y en cambio aceptaron el criterio del color, el criterio de la raza. Después, estas ideas van a pasar ahí donde se empiezan a escribir los primeros libros del siglo XVII, por ahí 18, se empiezan a escribir los primeros dilates sobre la raza asiática, la raza americana. Y cuando Francia adopta la forma de gobierno republicana y laica, tiene que encontrar una nueva excusa para sus políticas imperialistas. Esta república que predicaba la igualdad entre todos los hombres, pero la igualdad entre todos los hombres que son la cabeza de un imperio. Así que ¿cómo hacemos con esto? Entonces, en vez de ser los aborígenes americanos obra del diablo porque la Biblia no los menciona, o los negros estar malditos por Noé, reemplazaron ese discurso teológico por un discurso científico de que, bueno, en realidad esta gente no es ni obra del diablo ni está maldita. Son razas inferiores. Y como son razas inferiores, eso justifica el mismo régimen colonial que antes se justificaba de modo teológico. Ahí pasa, estas ideas de sectas protestantes se difunden en el mundo católico. Y entre ellos el jesuita Adolf Hitler. Que se va a ver potenciado en Alemania por esta circunstancia de crisis que siempre potencia las ideas racistas. O sea, y esto que acabo de decir es un bosquejo, es un tema mucho más complejo de lo que se suele creer el racismo. Y dado que es un problema tan grave que reaparece una y otra vez con otras máscaras, con otro nombre, como estamos viendo en nuestros días, justificado con el discurso absurdo del antirracismo, son ideas que conviene analizar en detalle, que conviene exhumar, ver lo que hay de fondo y ponerlas sobre la mesa. Necesitamos una especie de psicoanálisis cultural que saque lo que está latente, lo que está de fondo, lo que está incorporado a nuestra cultura en estas ideas, que racionalmente sabemos que no son absurdas, que son falsas, pero siguen existiendo. Y para que podamos ponerlas en discusión, ver lo falsas que son sus raíces, lo notoriamente absurdo que son sus fundamentos, y ahí rechazarlas de una buena vez. Así que esto es lo que quería decir por hoy. Nos estamos viendo, hasta la próxima.